Estados Unidos al borde de una recesión o a punto de despegar. Entre la inflación que se enfría, el PIB se encoge, Trump celebra el QE de la Fed. La semana arrancó como un capítulo inédito de un drama macroeconómico. Este miércoles por la mañana, la Oficina de Análisis Económica soltó la bomba. El índice del precio al gasto en consumo personal, el famoso PCE, que tanto la Reserva Federal abraza como su brújula para guiar la toma de sus decisiones, bajó a un 2.3% interanual en marzo. De entrada, todo el mundo respiró. Por fin tuvimos un alivio. Pero a la vuelta de la esquina llegó el primer jarro de agua fría. El PIB del primer trimestre, un preliminar del primer trimestre, se contrajo un 0.3%. Dos titulares que parecen sacados de líneas temporales opuestas. Pero recordemos que no estamos en una situación normal. El contexto actual percibe esas datas como dos grandes noticias. Pero ya van eso. ¿Cómo que dos buenas noticias? Si el PIB se presentó negativo y eso abre la puerta a una posible recesión. Recuerda lo que siempre te digo. Si bien es cierto, no soy economista, soy un simple operador de mercado. Y como operador de mercado debo entender el contexto macroeconómico que nos rodea para anticiparme en la toma de decisiones que va a tomar la Fed. Bajo esa intuición es que decido si compro o vendo activo. Ejemplo. Actualmente estamos bajo un contexto inflacionario, porque la Fed mantiene la excusa de no bajar tipos de interés por miedo a un repunte en la inflación, por lo que los mercados que son adictos a la liquidez dejaron de crecer y corrigieron en general. El S&P 500 un 21,87%, el Nasdaq 26,58%, Bitcoin un 32%, todos cayeron ese porcentaje de máximos históricos durante este año. ¿Pero por qué cayeron? Por dos razones. La primera, porque Trump dio inicio a una guerra comercial con el mundo, con el fin de renegociar o crear nuevos acuerdos de comercio en el mundo y también para refinanciar la deuda pública a los Estados Unidos a tasas de interés que tiendan a cero. La segunda es, debido a ese primer punto, la guerra comercial. La Fed detuvo la bajada de tipos de interés por miedo a que los aranceles dispararan los precios de los bienes y servicios y con ello la inflación despuntara nuevamente. Por eso es que estamos bajo un contexto inflacionario. Es por este último punto, el contexto inflacionario, que la Fed toma el liderazgo en decisiones macroeconómicas. Pensando en eso. Si quieres entender un poco más cuáles son los diferentes contextos bajo la cual la Fed toma decisiones y anticiparte a estos movimientos, te invito a que participes en mi próximo taller donde voy a compartir la manera como realizo mis análisis macroeconómicos, geopolíticos y fundamentales que me permiten anticiparme a los movimientos del mercado. Será gratis, esté pendiente del anuncio de la fecha, pero aproximadamente debe ser después de mediados de mayo. Pero bueno, continuemos. Estamos bajo un contexto inflacionario. Entonces, ¿qué significa que el PCE dé un 2.3%? Para la Fed, esto viene a ser equivalente como que a un paciente le bajara la fiebre de 40 grados a 37.5. Todavía hay malestar, pero ya no está al borde del colapso. Sin embargo, bajar la fiebre mientras el pulso se debilita, le hace bien que este es el PIB, que marcó negativo, no es una victoria para Jerome Powell. ¿No? Jerome Powell y sus colegas se imaginaban llegar a la reunión de mayo con la película resuelta. Inflación contenida, crecimiento moderado y tiempo suficiente para una siestecita monetaria. No van a relajar, no querían bajar tasas, por lo tanto lo iban a mantener. En cambio, ahora se ven empujados a decidir entre recortes de tasas para reanimar la actividad o quedarse quietos para no encender la hoguera de precios cuando los aranceles de Trump empiecen a pegar. Sí, si no es que milagrosamente toda esta guerra arancelaria se resuelve en la misma semana que la Fed hace lo que Trump desea, bajar tipos de interés. Pero vayámonos atrás en la historia reciente.
porque hace 10 años estábamos en una situación similar, un PCE en descenso y un PIB negativo. ¿Es esto una historia repetida? Sí y no. Entre 2015 y 2016, el mundo estaba obsesionado con la estanflación light, pero la Fed no llegó a ese punto. Terminó subiendo tasas en 2017-2018 y recortó en 2019 cuando la guerra comercial golpeó el sentimiento en el mercado. Sí, Trump era el presidente de ese año, así que la guerra comercial no es algo nuevo. De hecho, este segundo periodo vino a terminar lo que había iniciado en el primer periodo. Hoy se agrega un ingrediente nuevo, o más picante. Los aranceles ya están impuestos, por lo menos a un 10%, y gran parte de los aranceles recíprocos están suspendidos por 90 días. Esto quiere decir que va en serio, desde el día 1, y ya no son amenazas por medios de Twitter para negociar, ya están impuestos. Y encima Trump esta vez controla el Congreso, no como antes, de modo que su camino favorito para mover la aguja económica es vía órdenes ejecutivas sobre el comercio exterior, y ya lo está haciendo. Si los aranceles suben en julio, varios escenarios se abren. Uno, recuerden que están suspendidos, por eso se pueden abrir. Uno, se compensa parcialmente con un dólar más débil porque la Fed detecta que la caída de crecimiento se vuelve un poco dovish. Punto 2. Se refuerza la inflación importada y la Fed queda atrapada entre no crecimiento y precios altos. Ahí va la palabra estanflación, y esta se escribe con mayúscula. 3. El riesgo extremo, poco probable pero posible, es que los socios comerciales respondan con represalias amplias. Yo menos lo creo, pero bueno, podría empeorar la contracción y obligar a la Fed a rescatar al mercado a lo panadero, es decir, amasando masa monetaria que da miedo. Este último punto no lo creo mucho, pero bueno, de sorpresas está llena la vida. Mientras tanto, los minoristas se enfrentan a su propia realidad. La confianza del consumidor está en el punto más bajo del 2020. Cuando la gente se siente menos segura, prioriza la liquidez y reduce las apuestas. Suma la media de salarios reales, apenas positiva, y tienes un terreno fértil para ver a todos los compradores pequeños retirarse del mercado. Hoy por hoy, no hay operadores pequeños en el mercado. La mayoría capituló, pero la experiencia del 2020-2021 nos enseñó que basta un disparo de expansión monetaria para que el apetito retome de nuevo el FOMO. Por eso cada discurso de Powell, cada publicación del libro Beige y cada hint sobre recompensas del tesoro se vuelven eventos de alto voltaje para los mercados y por arrastre para las criptomonedas, principalmente Bitcoin. Para cerrar este punto, si bien es cierto, los operadores en mercado, según la Chicago Mercantile Exchange, no esperan un recorte de tasa para el próximo 7 de mayo. Recordemos que el próximo 2 de mayo tenemos reporte de tasa de desempleo. Si esta tasa es mayor al 4.2%, pondría a Powell contra las cuerdas y no le quedaría más remedio que vender la expectativa de iniciar recortes en mayo, acompañados de una detención de QT y una activación del QE, que ojo, ya comenzó camuflajeada. Y todo esto para evitar el colapso de los mercados. Estamos a semanas de saber si Trump gana o pierde el primer frente de batalla de su guerra comercial o arancelaria. Y ese frente es interno contra la Fed de Powell. China es otro tema y después lo vamos a desarrollar. Hoy nos enfocamos en la Fed de Powell, así que estamos a unas pocas semanas para saber quién gana. Continuando con este tema de los aranceles, recapitulemos un poco. En enero, Trump regresó a su segundo mandato. En abril, bajo el denominado Día de la Liberación, impuso 10% plano a todo lo importado y adicional una lista de tarifas recíprocas país por país, que no son tan recíprocas. Pero ¿qué importa eso cuando no son realmente medidas económicas, sino un arma de guerra moderna con el fin de sentar a todo el mundo a negociar? En ese mismo abril, más adelante, anunció la suspensión temporal de por 90 días de esos aranceles recíprocos.
mientras se negocia. Y esta es la clave para la futura data macroeconómica que veremos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Los importadores se lanzaron como si fuese un Black Friday internacional y las importaciones se dispararon un 41% y arrastraron el PIB a números rojos. Escuchen muy bien esto, porque la aritmética del Producto Interno Bruto nos dice que todo lo que entra del exterior resta. Ojo, está en rojo por pura contabilidad, sencillamente porque salieron dólares y entró mercancía. Y no porque las fábricas se hayan apagado. Esto es una paradoja. La economía luce débil, no porque las fábricas estén paradas, sino porque la gente y las empresas compraron tanto afuera que descuadraron la balanza. Y todo esto para anticiparse o protegerse ante un escenario en que la guerra comercial no se resuelve en los próximos 90 días. Más vale pájaro en mano que mil volando. Los productores se sobreestoquearon en tal caso de que regresen los aranceles recíprocos y seguir trabajando por un periodo de tiempo evidentemente limitado, porque si esto no se resuelve en 90 días, en cualquier momento viene el colapso. Pero bueno, por el momento se sobreestoquearon y eso va a generar un balance negativo y vamos a ver el PIB negativo en los próximos meses también, por lo que la recesión que vamos a vivir será artificial, pero la vamos a vivir. Si en julio los nuevos aranceles se reactivan nuevamente y se aplican y ya quedan, ese patrón puede invertirse. Van a caer las importaciones porque evidentemente hay que producir adentro, salen menos dólares y el PIB en papel para rebotar. Escúchese bien, en papel. Es sencillamente teoría. A largo plazo va a haber mucho daño, pero veríamos un rebote en el PIB. Y de paso, los precios podrían subir, porque los insumos ahora llegarán más caros y en menor cantidad. Ahora bien, ¿cómo digieren los mercados toda esta dieta agridulce? Vamos a arrancar con los bonos. El Treasury a 10 años es el detector de las mentiras de la política monetaria. Cuando salió el número del PIB, el rendimiento bajó casi 10 puntos básicos. En cuestión de minutos, la señal de los traders olieron recortes de tasa, pero luego inmediatamente decantaba el índice de los precios de los bienes y servicios que están incluidos en el PIB, y este fue un 3.7%, más alto que el trimestre anterior, que fue del 2.3%. Por eso el bono se recuperó, siguió subiendo. Resultado, la curva de rendimiento se mantiene invertida y el spread entre los bonos de 2 y 10 años está cómodo en terreno negativo. Esto nos deja un mensaje claro: la recesión es inminente. Por tal motivo, la Fed acaba de activar el QE y nadie te lo está diciendo. Sí, ya vamos a ver más adelante que la Fed está comprando bonos otra vez. O sea que detuvo el QT y reactivó el QE. Sí, así, tal cual como lo escucha. La Fed activó el QE y adicional a eso, el Tesoro de los Estados Unidos está también llamando a subasta para nuevos bonos del Tesoro. Van a inundar el mercado de liquidez. Trump acaba de ganarle la partida a Powell. Y me espera una sorpresa para el 7 de mayo. Cuidado y si no recortan tipos de interés. Wall Street, por su parte, vive un déjà vu parecido al del 2019. Aquella vez la guerra comercial original empujó al S&P 500 a subidas y sustos alternados. Hoy la película se reescribe con los sectores que dependen de las importaciones. Retail, autos, electrónica, y actuando como barómetro de cómo está la economía. Cada rumor de tarifa sí o tarifa no hace que estos índices se muevan como adolescente con cafeína. El Nasdaq, que suele adorar los recortes de tasa, ahora mira con cautela porque el margen corporativo se comprime cuando los insumos suben de precio. Pero la salsa picante del menú está del lado cripto, donde Bitcoin funciona cada vez más como un test de política de la Fed, comportándose parecido al oro. Cuando el oro sube, ¿qué pasa?
Bueno, Bitcoin está comportándose parecido. En diciembre del año pasado, ya con un ETF en vigencia y la primera ola de flujos institucionales llegando hace meses, y en ese momento, por la victoria de Trump, que se vendía como la primera administración pro cripto de la historia, hizo que BTC volara por encima de los 100K. Y todos dijimos, listo, el ciclo alcista está aquí vivo y coleando. La alt season viene en cualquier momento. Y de repente llega marzo, trajo dudas con la combinación de inflación pegajosa, amenazas de tarifas y nos cortó las alas a todos. Realmente todo estaba anunciado, tampoco fue sorpresa. Esta recesión fue provocada por la administración de Trump y siempre nos lo dijeron. Así que los traders a corto plazo leyeron esto y vieron el mejor pretexto para asegurar ganancias. Vendieron en la primera zona psicológica fuerte. Lo curioso es que la volatilidad semanal de Bitcoin perforó mínimos de 563 días, justo cuando la presa de las ventas se abrió. Dicho de otra forma, la presión vendedora no desencadenó un terremoto porque las manos fuertes absorbieron toda la oferta que las débiles ponían en el mercado. En Glassnode pudimos encontrar cómo ese grupo de ballenas, tiburones, esa gente que tiene entre 10, bueno, ballenas no, los pequeños, entre 10 y 100 Bitcoin, 1 y 10 Bitcoin y menos de un Bitcoin se convirtieron en vendedores netos, mientras que el otro club de entre 1000 Bitcoin hasta 10.000 Bitcoin o hasta más siguió comprando. Es la danza eterna. Los grandes huelen las oportunidades, los chicos huelen el miedo. Lo cierto es que las recompras del tesoro es una forma de QE encubierto. Esa está a la vuelta de la esquina. Y las reservas en dólares del mundo seguirán buscando refugio en activos duros, que hoy por hoy se muestra BTC. Cuando perciba que Washington monetiza la deuda para tapar el agujero, va a crecer aún más. Ahora vamos con Ethereum, que sigue siendo nuestro termómetro para nuestra ansiada alcizo. El primer trimestre de Ethereum, como vimos, fue letal. Cayó más de un 45%, tuvimos un cruce de la muerte en marzo y el par Ethereum BTC cayó al piso a niveles del 2020. Sin embargo, Fidelity Digital Access, que no se gasta en humo, advierte que varios indicadores on-chain están en la zona de capitulación y un precio realizado apenas 3% por debajo del precio cotizado en este momento en spot, lo que se sugiere que el activo está barato. La rueda institucional lo confirma. Después de 8 semanas de salida, los ETFs de Ethereum volvieron a sumar entradas netas. Y no solo un día, varios. Solo un día captó 64 millones y la semana totalizó más de 152 millones en entradas, lo que indica que algunos gestores empiezan a ver en la altcoin una posible póliza de seguro contra la tormenta inflacionaria que se viene y una oportunidad del mercado. Adicional a eso, también las L2 se dispararon. ¿Cuáles son las L2? La capa 2 de Ethereum. 13,6 millones de direcciones activas, Unichain, Base, Arbitrum, compitiendo por la corona de quién es la principal L2. El TVL de Ethereum sube 16% en 7 días y los DEX marcan más de 1.6 mil millones en volumen de transacciones diarios en el activo. En términos de precio, el gráfico de 4 horas dibuja un banderín alcista con un objetivo que nos marca $2.100 aproximadamente y un RSI que se acerca a los 60. Terreno que invita a una ruptura si el mercado mantiene el ritmo. Pinta bien Ethereum. Ahora, pongámoslos en la perspectiva histórica de Bitcoin. Desde el 2011, cada vez que BTC ha tenido un drawdown superior al 20% dentro de un ciclo alcista, la recuperación posterior multiplicó el máximo previo a una medida de 3x. Realmente veo bastante difícil 3x después de haber tocado los 109K este año. Pero el punto aquí no es que haga 3x a partir de 109, sino que siempre crece después de una corrección semejante a la que vivimos. Adicional a eso, las métricas on-chain nos indican que ya tocamos fondo y podríamos vivir una nueva euforia si la macro y la geopolítica se resuelven a tiempo. Técnicamente esta caída no significa o no califica como una corrección seria, para ser sincero. Es más, bien por un ajuste, por la macro sorpresa que tuvimos, por todas las medidas que hemos hablado, lo cierto es que si la volatilidad sigue baja y las ballenas siguen acumulando, la dinámica oferta-demanda se va a inclinar a la alza, porque la oferta de Bitcoin cada día es más escasa.
y la monetaria cada vez es más alta. Es sencillo, de numerador entre el denominador. Si el denominador cada vez es menor y el numerador cada vez es mayor, el precio va a subir. Ethereum, por su parte, vive la paradoja de la competencia de las L1. Solana, Sui y otras más. Tienen TVLs interesantes y han crecido con respecto porcentualmente a Ethereum. Pero nadie cuenta con la constelación y la infraestructura que tiene Ethereum. Stablecoin. Momento regulatorio porque ya tiene su propio ETF Spot. La teoría clásica dice que cuando un activo dominante sufre un golpe temporal, la migración de capital se acelera. Y eso fue lo que vimos. Sin embargo, los históricos del 2017, 2018 y 2021 muestran que muchas blockchain alternativas aparecen en el clima, pero después desaparecen y siempre queda Ethereum. Así que no nos desviemos. ¿Dónde está el dinero? Es en Ethereum. Habrá una que otra que quede, no tengo duda que va a pasar, pero muchas van a desaparecer. Como inversor, ¿qué hacer con tanta información que hay en el ambiente? Sencillo. Elabora tu plan de inversión basado en proyectos que tengan fundamento. Si crees en el escenario del soft landing recargado, la estrategia típica se resume en rotar hacia la stage, mantener bonos intermedios y en cripto, que es lo que nos interesa, acumular cada vez que exista un dip, con visión siempre entre 12 a 24 meses. Si te convence más la de la estanflación, el escenario ese, y de confusión, bueno, ahí no te queda otra que priorizar en tener cash, oro, algún grado de protección en dólares. Y si te interesa el cripto, me iría solo por Bitcoin. Tenemos los dos escenarios. ¿Cuál vamos a tener? No lo sé. Yo sigo apuntando a que es un crash flash y podemos revertir la situación rápidamente con las medidas de la Fed. Pero puedo estar equivocado. Al final recuerda, los mercados no regalan nada, pero sí premian la constancia. En 2022, cuando la Fed subía tasas a velocidad de un cohete, muchos cantaban la muerte de las cripto. 18 meses después, estamos debatiendo si Bitcoin conquista las 6 cifras en 2025, 2020. Perdón, las 7 cifras, porque ya tiene 6. Lo mismo ocurrió en 2018 y 2019, y antes en 2014 y en 2015. Y esto es un ciclo sin fin. La moraleja es que la volatilidad no es enemiga, es maestra. Enseña paciencia, disciplina y humildad. Permíteme un apunte personal para cerrar todo esto. Hace 15 años, cuando la Reserva Federal estrenó la imprenta del QE tras la crisis de los bonos subprime, pocos imaginaron que eso cambiaría para siempre la relación entre la macroeconomía y los activos digitales que aún existían. Perdón, que aún ni existían. Bitcoin nació en 2009. Hoy, 2025, nos planta un decorado parecido. Política fiscal furiosa, políticas monetarias al límite y una sociedad que ve cada vez más valor en lo descentralizado, huyendo de los estados y los gobiernos. La historia no se repite, pero rima.